Muchísimas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Es un placer inmenso estar participando en estas jornadas dedicadas a rememorar a José Padilla. Casi siempre que hacen este tipo de presentaciones de los autores y de los conferencistas que asistimos a este tipo de eventos, nos quedamos con los títulos, con los nombres y a veces nos olvidamos de señalar de dónde venimos. Realmente soy de una pequeña población que se llama Cascajal. Es un pueblo de artesanos, de campesinos. Yo soy hijo de una artesana y de un campesino. Y en nombre de esos artesanos y esos campesinos, y en particular de la memoria de ellos, vengo a hablar en el día de hoy. Al igual que ustedes, más o menos hace 26 años, estaba con todas las expectativas que seguramente ustedes como estudiantes ya de últimos grados de secundaria tienen para avanzar, para lograr, para materializar sus sueños. Los invito a soñar, a seguir cultivando las ideas que están cultivando y ver posible que se pueden lograr varias de los sueños que uno se va trazando después que trabaje con disciplina, independientemente del espacio de donde venimos. Precisamente en estas dos fechas que han ocurrido en los últimos días, me refiero a la del 20 de julio de 1810 y esta que se acaba de conmemorar del 24 de julio de 1823, he estado participando en distintos escenarios, ofreciendo conferencias dedicadas a repensar la forma como se dio la consecución de la independencia y la construcción de la República. Y generalmente hay una casi capacidad que han desarrollado los habitantes colombianos para relacionar la independencia con Simón Bolívar, con 20 de julio de 1810, con el Florero de Llorente, pero hay poco conocimiento sobre la centralidad que otras geografías y otros espacios tuvieron en la consecución de la independencia y en la construcción de la República. Si uno observa la manera en cómo se da la consecución de esa independencia, tiene que tener en cuenta que no es una fecha, sino que es un proceso. Y en ese proceso hay geografías que han pasado desapercibidas. Algunas de esas geografías tienen que ver con la costa caribe colombiana y cuando hablamos de geografías también hablamos de algunos de sus habitantes, entre ellos José Padilla. Tanto en su participación, como nos lo remarcaba nuestro colega, tanto su participación en la batalla de San Juan, que es la que logra, digamos, de manera definitiva expulsar a los españoles de los territorios colombianos en junio de 1821 y luego salen en octubre hacia La Habana y luego en esta victoria de la batalla de Maracaibo que se ha estado conmemorando recientemente aquí en La Guajira. Y eso nos habla de algo, ese olvido, esa forma de recordar a Padilla y quizás no darle la centralidad que ha tenido y que tuvo dentro del proceso de independencia y la construcción de la República, nos habla de la forma como se ha construido la memoria histórica en el país y el lugar de Padilla en esa memoria histórica. Entonces, en el día de hoy, yo vengo a hablarles de esa memoria, de cómo fue recordado Padilla. No vengo a hablarles de sus triunfos, de los logros que obtuvo en el marco de la independencia. A eso ya las personas que me han precedido en el uso de la palabra en las conferencias anteriores, particularmente la profesora Aline Hell, que es una experta en el tema, Efraín Sánchez, también pudo hablarles al respecto. Yo vengo a indagar un poco sobre la memoria y para ello me voy a ocupar de dos procesos que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX. El primero de ellos tiene que ver con la reorganización del Museo Nacional. Así como hoy estamos conmemorando, o recientemente se conmemoraron estos 200 años de la batalla de Maracaibo, también estamos conmemorando el día de mañana la organización del Museo Nacional de Colombia, que se hizo el 28 de julio de 1823. Ese Museo Nacional experimenta una reorganización a finales del siglo XIX, particularmente a partir de 1881. Y en 1886, allí aparece la figura de Padilla como uno de los notables y como uno de los próceres importantes de la independencia. Es decir, a finales del siglo XIX, a Padilla se le rememoraba en ese Museo Nacional. Y el otro proceso del cual me quiero ocupar tiene que ver con la creación de un centro de estudios afrocolombianos en 1947. En ese centro de estudios afrocolombianos creado por habitantes de las costas Pacífica y Caribe, también se rememora a Padilla.
Entonces, las preguntas que quiero formularme y con las cuales quiero conversar con ustedes el día de hoy son dos. ¿Cómo se recordó a Padilla en esos dos procesos? ¿Cómo se recordó en el Museo Nacional cuando se reorganiza a finales del siglo XIX? ¿Y cómo se le recuerda en el Centro de Estudios Afrocolombianos? Y más importante aún, ¿qué nos revela esa recordación en términos de raza, memoria y nación en el tránsito del siglo XIX al XX? Permítanme entonces ofrecer un pequeño contexto que sirve para explicar el lugar del Museo Nacional, la presencia de Padilla en ese Museo Nacional a finales del siglo XIX. Y para hablar de esa presencia de Padilla a finales del siglo XIX en el Museo Nacional y la reorganización del mismo, tenemos que tener en cuenta un proceso que tiene lugar hacia 1880 y que se extiende hasta 1930. Me estoy refiriendo al ascenso del presidente cartagenero Rafael Núñez a la presidencia por vez primera en 1880 y luego todo un proceso por darle forma a una nueva identidad nacional en Colombia. Ese proyecto lo impulsa Rafael Núñez, presidente nacido en Cartagena, que luego de estar por Europa y Estados Unidos retorna al país hacia 1875, luego crea una fuerza independiente dentro del Partido Liberal, asciende a la presidencia en 1880 y empieza a cambiar la forma de pensar la identidad nacional colombiana. Los gobiernos que le precedieron decidieron que la identidad nacional colombiana debía construirse sobre la base del rechazo de todo aquello que había sido España. Núñez y sus aliados, entre ellos Miguel Antonio Caro, consideran que no es el rechazo a España el que nos va a dar la identidad nacional, que hay que rememorar, que hay que recordar dos elementos que son fundamentales para darle forma a la identidad nacional colombiana. Uno, la lengua y dos, la religión católica. En ese momento lo que estaba en juego era cómo podemos unificar, cómo podemos darle homogeneidad a lo que somos como colombianos. Núñez y sus aliados creían que estaba en la lengua castellana y estaba en la práctica de la religión católica. Decían ellos, esos son los dos elementos fundamentales para darle forma a la nación. Y por ello ustedes están observando en este momento una imagen de uno de los ensayos que se llama Ensayos de Crítica Social, donde Núñez plantea parte de lo que estoy señalando y él lanza frases como la siguiente: una casa dividida no puede funcionar, refiriéndose a la nación como casa. Para que la casa pueda funcionar, es decir, para que la nación pueda funcionar, debe estar unida. Y ellos comienzan entonces a utilizar distintas instituciones, distintos mecanismos, sistemas educativos, sistemas pensados en la reorganización de la educación para darle forma a esa identidad nacional. Y otra de las cosas que hace Núñez es llevar a una serie de figuras negras y mulatas al poder. Núñez lleva, por ejemplo, a una persona que se llama Manuel Ezequiel Corrales, que es un intelectual mulato nacido en Cartagena, para que se desempeñe como rector del Colegio Mayor del Rosario. Eso, por supuesto, genera unas reacciones negativas en las élites andinas y algunas de las reacciones expresamente, digamos, elaboradas en términos racistas, lo que van a señalar desde el mundo andino es lo siguiente, refiriéndose al Colegio Mayor del Rosario. Lo que antes fue el molde de los grandes hombres y hoy es apenas la sombra del Colegio del Rosario, una colonia de negros. Habían unos prejuicios raciales que estaban dividiendo a la nación. Núñez consideraba que era necesario vencer esos prejuicios raciales y trata de vencer esos prejuicios raciales por una experiencia que él ha tenido. Usualmente cuando pensamos estos temas nos concentramos únicamente en Colombia, pero quienes estaban pensando la nación, narrando la nación, tenían en mente otro tipo de experiencias. Particularmente Núñez estuvo marcada por una experiencia que vive en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Cuando Núñez va a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, Núñez experimenta la guerra civil de 1800, de la década de los 60, donde se está disputando la abolición de la esclavitud. Se está disputando en Estados Unidos
esa guerra entre los estados del norte y el sur de los Estados Unidos. Y la violencia racial que se vive en esa guerra marca la forma como Núñez va a entender la nación. Por eso cuando Núñez retorna al país, él piensa que el elemento racial no es el elemento que le debe dar forma a la nación. El elemento que le debe dar forma a la nación, como les anunciaba, era religión y lengua. Por eso, cuando reorganizan el Museo Nacional, y aquí vuelve entonces el tema del Museo Nacional, cuando retorna a la reorganización del Museo Nacional, se nombran una serie de autoridades y notabilidades que son claves dentro de lo que fue la construcción de la nación. Entonces, José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Sea, Jerónimo Triana, y luego figuras más asociadas a los próceres como Simón Bolívar, como Francisco de Paula Santander, van a aparecer dentro del Museo Nacional. Pero hay una cosa que Núñez pide de manera expresa, y es que dentro de las pinturas dedicadas a destacar a los próceres de la nación colombiana, se incluya a José Padilla. Y esta es la imagen que se incluye de Padilla en ese Museo Nacional. Ahora, quienes han estudiado la presencia de Padilla dentro de ese Museo Nacional, en particular un trabajo reciente de una colega, Luisa Fernanda Arrieta, nos llaman la atención sobre esta figura de Padilla. Si ustedes miran en términos estéticos cómo está construida la pintura, ustedes están viendo allí a una figura negra, una figura parda. ¿Es esa la figura que están observando? ¿O estamos observando a una figura estilizada de Padilla con un cabello más o menos moldeado, con perspectiva de blanquearlo? Si ustedes miran la tez de Padilla, ¿es esa la tez que realmente era Padilla? Cuando nosotros revisamos la forma como Padilla se autoidentificaba a comienzos del siglo XIX, porque eso sí lo tenemos, Padilla se identificaba como un pardo. Era la manera como él se autoidentificaba racialmente. ¿Aquí estamos viendo a un pardo? No creo que estamos viendo a un pardo. Y eso ha llevado a que distintos historiadores e historiadoras planteen una serie de hipótesis que lo que muestran es que si bien es cierto, se está incluyendo a Padilla dentro del Museo Nacional, se hace a través de un proceso de blanqueamiento. Es decir, sus facciones, sus prácticas tratan de estilizarse, suavizarse, no hacen alusión a lo que Padilla en términos raciales era. Además, dice Luisa Fernanda Arrieta, que sigo aquí con detenimiento para hablar al respecto, no se menciona para nada dentro de la biografía de Padilla el fusilamiento de esta figura que, como ustedes saben, es parte de lo que muestra un poco las grietas de la República. Entonces, por más que Núñez estuviera interesado en construir una imagen de nación ausente de las divisiones raciales, en el fondo, quienes se encargaron de pintar a Padilla, lo que estaban reproduciendo era una serie de estereotipos existentes sobre él. Y además, cuando se hace el inventario, y este inventario se ha hecho con detenimiento, cuando se hace el inventario sobre Padilla y sobre las pinturas que se hicieron, escasamente hay 3 figuras negras o afrodescendientes que son destacadas dentro de un grupo de más de 120 pinturas que se hicieron para entonces. Lo cual quiere decir que lo negro no tenía un lugar definitivo, clave, fundamental. Y cuando se incluyó sobre la base de no destacar esa centralidad de la estética no suavizada, no estilizada de José Padilla. Esa es la forma en cómo se rememora a finales del siglo XIX, en ese primer proceso. Es decir, se está recordando, se está rememorando, pero se trata de evitar las fricciones, las tensiones raciales que llevaron al fusilamiento de José Padilla a comienzos del siglo XIX, eso por un lado, y por otro lado se está intentando blanquear. Ahora, ¿qué pasa en el otro proceso?
¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a la creación del Centro de Estudios Afrocolombianos en 1947? ¿Y cómo lo rememoran? Y de manera particular, cómo los habitantes negros y mulatos del país rememoran a Padilla. Aquí tenía puesto el lente en figuras andinas o en figuras autodefinidas como blancas, como era el caso de Rafael Núñez de la costa caribe colombiana. Ahora quiero cambiar la perspectiva y no centrarme en la forma como las élites pensaron a Padilla, sino en cómo los habitantes negros y mulatos de Colombia lo rememoraron. Y para ello quiero desplazar la mirada hacia la costa pacífica. Cuando nosotros pensamos la forma como está configurada la geografía colombiana, nosotros tenemos la imagen de las 5 regiones de Colombia, ¿verdad? Que ustedes aprenden con ese mapa que nos muestra las 5 regiones y a San Andrés y Providencia ubicado en la parte norte del país. Pero el mapa nuestro es un mapa más complejo. El mapa del que estamos hablando era un mapa que interconectaba la costa pacífica con la costa caribe. Durante todo el siglo XIX fue así. El Estado soberano del Cauca estaba interconectado con el Estado soberano de Bolívar. Y aquí las aguas, esas aguas que ustedes tienen aquí en las playas, jugaron un papel fundamental. Por las aguas no solo circulan mercancías, por las aguas, aparte de las mercancías y las personas, circulan ideas. Y algunas ideas asociadas a Padilla van a circular por un espacio de la costa pacífica que es importante para entender la forma como se le rememora en el siglo XX. Y me refiero a lo que en su momento era la Intendencia del Chocó, que hoy día es Departamento del Chocó. Entonces, ¿cómo se recuerda a Padilla en Chocó y de manera particular en qué contexto empieza a recordársele para entender lo que posteriormente va a pasar en el Centro de Estudios Afrocolombianos que se funda en 1947? En las primeras décadas del siglo XX, Chocó, al igual que La Guajira, no era un departamento, era una intendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía gobernador, que no tenía una asamblea, que no podía escoger senador y que el intendente de estos espacios era nombrado directamente por el presidente de la República. Y eso le restaba autonomía al Chocó. Y una de las justificaciones que hacían desde el mundo andino para que Chocó no fuera departamento y fuera una intendencia era que no tenía los liderazgos suficientes para ser capaces de dirigir sus propios destinos. Es decir, la mayoritaria población negra y mulata del Chocó era atrasada, era incivilizada, era bárbara. Eso se decía, no era cierto, pero ese era el pensamiento que se desplegaba desde el mundo andino. Para repensar esa forma de entender lo negro, habitantes del Chocó empiezan a recuperar el papel histórico que algunas figuras habían jugado en la construcción de la nación. Es decir, empiezan a mostrar los liderazgos de algunos habitantes negros y mulatos. Por eso, cuando uno observa lo que ocurre en la primera mitad del siglo XX para recuperar esos liderazgos, encontramos que efectivamente en Chocó, su principal periódico, que se llama el ABC, un periódico fundado en 1913 y que circula hasta 1944, empiezan ese proceso de recuperación de la memoria histórica del país y empiezan a destacar a algunas figuras. Varias de esas figuras son oriundas del Chocó. Ahí estoy mencionando algunos poetas como César Conto, por ejemplo, o expresidentes como Manuel María Mayarino, que nació en Novita, que era una población de la costa pacífica y particularmente del Chocó, pero comienzan a rememorar a figuras de la costa caribe. Y en particular, dos figuras que son fundamentales para el departamento, para el hoy departamento de La Guajira. Ustedes tienen a uno aquí ubicado. Una de las figuras que rememoran es a Luis Antonio Robles, que había jugado un papel fundamental en la vida intelectual y política del país. Nace en Camarones, aquí en La Guajira, pasa por Cartagena, se forma allí en Cartagena a
al menos a nivel de secundaria. Luego pasa al Colegio San Bartolomé, de ahí se desplaza al Colegio Mayor del Rosario, graduándose como abogado, y luego tiene una trayectoria destacada en la vida política al convertirse en presidente del Estado Soberano del Magdalena. Nosotros a día de hoy tenemos una república centralista. En el momento en que estamos hablando, sobre todo en el caso de Robles, él es parte de un territorio que está conformado por un régimen federal. Él se convierte en presidente del Estado Soberano del Magdalena. Además de eso es secretario del Tesoro, lo cual sería hoy día ministro de Hacienda. Y como es una figura perteneciente al liberalismo radical, se opone a buena parte del proyecto de Núñez, y parte de ese proceso de oposición lo lleva al exilio, y cuando retorna funda junto a otros líderes liberales la Universidad Republicana, que posteriormente se transforma en lo que hoy día es la Universidad Libre. A esa figura perteneciente al hoy departamento de La Guajira acudieron habitantes del Chocó para decir que en el pasado se había contado con figuras negras y mulatas que habían tenido un papel central en la vida intelectual y política del país. Por tanto, no era cierto que por su condición racial no pudieran ocupar espacios de poder y no podían pensar los destinos de sus regiones. Eso es una de las primeras cosas que hacen. Y luego los chocuanos van a recuperar a José Padilla. Y lo van a recuperar con un sentido claro. Ellos sí van a recordar quienes participan en la construcción de la nación. Van a señalar que, así como han tenido a figuras como Robles en la vida intelectual y luego en cargos de ministerios, si volteamos y si volvemos al pasado, vamos a encontrar que figuras como José Padilla fueron fundamentales en la construcción de la República y en las disputas que se dieron por la independencia de la corona española. Ese es un primer momento y es importante porque si lo contrastamos con lo que estaba pasando en el Museo Nacional, aquí tenemos a figuras intelectuales, escritores, periodistas que están señalando que no es necesario estilizar a José Padilla, sino que hay que recordarlo en su real dimensión, en la dimensión de ser una figura negra, mulata, que juega un papel fundamental en la República. Y esto es importante porque ya no solo esta imagen se va a quedar en Chocó, sino que va a trascender hacia el centro del país. En particular, va a trascender hacia la capital de la República, en Bogotá. Varias de estos personajes de las costas Caribe y Pacífica, por las dificultades de acceso de estudio en sus regiones, van a migrar hacia Bogotá. Muchos de ellos provienen del norte del Cauca, otros provienen del Chocó y otros de la costa Caribe colombiana. En particular, de la costa Caribe colombiana, hay una figura fundamental o una familia que juega un papel fundamental para la recuperación de la memoria de Padilla. Me refiero a los hermanos Juan, Manuel y Delia Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella es un escritor reconocidísimo en Colombia, escritor que nace en 1920. Su padre, Antonio María Zapata, era un intelectual importante también. Nace en Cartagena Antonio María Zapata, se desplaza a la población de Lorica, en el actual departamento de Córdoba. Allá funda un colegio que se llama el Colegio La Fraternidad y hace esto que estamos haciendo con ustedes hoy, hablar sobre la historia del país, para que tuvieran ustedes claridad, para que los estudiantes en esa época tuvieran claridad y conciencia histórica de dónde venían y cuál era el papel que sus padres y las generaciones que precedieron a sus padres tuvieron en la formación y siguen teniendo en la formación de este país. De tal manera que él funda un colegio que se llama el Colegio de la Fraternidad en honor a uno de los mensajes que se proyecta en la Revolución Francesa de 1789, que se reproduce posteriormente en la Segunda República Francesa de 1848. Y aparte de crear ese colegio, funda un periódico que se llama El Rojas Garrido en 1947. Y desde ese periódico
comienza a plantear la necesidad de una formación laica, científica y además una formación que le permitiera a las mujeres, sobre todo para las chicas que están aquí presentes, que les permitiera a las mujeres acceder en igualdad de condiciones a todas las carreras que existían para entonces en el país y que era un atributo exclusivo para los hombres. Entonces estaba hablando de un acceso igualitario a la educación más o menos hacia 1917. Adaptaba obras de teatro de algunos autores franceses, en particular de Víctor Hugo, pero además recuperaba la memoria histórica de algunas de estas figuras de las cuales estamos hablando, entre ellos Padilla. Su hijo, Manuel Zapata Olivella, que nace en Lorica, 1926, nace en 1920, perdón, y luego en 1926, cuando sus padres se desplazan a Cartagena, llegan a Cartagena y en Cartagena Zapata Olivella en los años 30 coincide con un escritor que juega un papel también fundamental en la vida literaria colombiana, un escritor negro que se llama Jorge Artel. Jorge Artel es profesor de bachillerato, de la sección de bachillerato de la Universidad de Cartagena, y allí forma en parte a Manuel Zapata Olivella y destaca sobre todo Jorge Artel la importancia que dentro de la literatura nacional tienen las creaciones, las manifestaciones artísticas y las prácticas culturales de habitantes negros y mulatos. Ya hacia 1938, Manuel Zapata Olivella está escribiendo textos en los que señala que la nación colombiana no es solo obra de las élites criollas, sino que también en ella participan de manera clara habitantes negros e indígenas del país. Eso lo hace en 1938. En 1940 viaja a Bogotá y aquí es donde quiero llegar para hablarles de la importancia de cómo Padilla empieza a ser resignificado en el Centro de Estudios Afrocolombianos. En el 40 llega a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia en un contexto particular porque se ha formado la República Liberal, que son los gobiernos de Colombia que van de 1930 a 1946. Ese proyecto de nación tiene una visión distinta al proyecto que Núñez había inspirado. Si Núñez hacía énfasis en la hispanidad, la República Liberal va a hacer énfasis en otro concepto y van a señalar que no es lo hispánico lo que debe darle forma a la nación, sino es el carácter mestizo, el mestizaje que se ha vivido a lo largo, que se vivió durante el periodo colonial, que se ha vivido a lo largo de la República, es el que le debe dar carácter a la nación. Entonces, dentro de esa reivindicación de lo mestizo, se empieza a hablar de la nación colombiana como producto, como síntesis de la mezcla entre lo blanco, lo indígena y lo negro. Sin embargo, la forma como los liberales están pensando esto es una forma en que nuevamente las diferencias regionales juegan un papel fundamental. Y esas diferencias regionales se van a ver reflejadas en el hecho de lo que algunos intelectuales liberales van a señalar, entre ellos Luis López de Mesa. Van a señalar que el mestizaje ha triunfado en el mundo andino, pero en las costas Pacífica y Caribe el mestizaje no ha triunfado. Allí tenemos a negros puros que al escapar al mestizaje se mantienen en un estado de incivilidad y de barbarie. Ese es el argumento que está desarrollando Luis López de Mesa. Y ese argumento va a ser contrarrestado por figuras como Manuel Zapata Olivella en asocio con intelectuales procedentes de la costa pacífica, en particular del norte del Cauca y del Chocó. Ellos en 1943, y esta es una fecha supremamente importante, nosotros este año en junio, concretamente el 20 de junio de 1943, se conmemoraron los 80 años de una manifestación que tuvo lugar en Bogotá para cuestionar ese proyecto de la República Liberal. Esa manifestación se conoce como el Día del Negro y es una manifestación importante porque intelectuales liderados por un escritor, entonces estudiante
de abogacía llamado Natanael Díaz recorren las calles de Bogotá, para, uno, reclamar y protestar más bien por el linchamiento que unos trabajadores afroamericanos han experimentado en la ciudad de Chicago. Para entonces, Estados Unidos vive un régimen de segregación racial en el que los sectores afroamericanos son linchados, son maltratados, están siendo segregados de los colegios, del transporte público, del acceso a las fuentes de aguas, sobre todo en la parte del sur de los Estados Unidos. Eso se está viviendo allá y estos intelectuales colombianos se manifiestan en contra de eso. Pero además van a reclamar que se reconozca el lugar que sectores negros y mulatos han jugado en la nación colombiana. Están señalando, eso no lo están haciendo, eso no se está haciendo a través del Ministerio de Educación. El país no está haciendo eso. El Instituto Etnológico Nacional, que se ha fundado en 1941, van a señalar, está dedicado al estudio de los indígenas. No está preocupado por destacar el papel de los sectores negros y mulatos. Y tras esa manifestación, le dan forma a lo que ustedes observan allí, que se llama el Club Negro de 1943. Tras la manifestación se crea ese club, que es una especie de centro de estudios en los que se leían a autores como Candelario Obeso, un poeta momposino que juega un papel fundamental en la segunda mitad del siglo XIX. Se lee a Artel y se lee a la poesía que está surgiendo en Cuba, en Jamaica, en Estados Unidos, en particular un movimiento conocido como Harlem Renaissance, que está teniendo lugar o ha tenido lugar en Estados Unidos para entonces. Ese club negro tiene una vida efímera, está integrado por estas personas que se manifestaron en el 43, pero lleva a Manuel Zapata Olivella a tomar un papel más claro en cuanto a la toma de conciencia racial. Zapata, esto no lo hagan ustedes, abandona sus estudios de medicina en la Universidad Nacional en el 43, al menos esta parte no de abandonar sus estudios, viaja hacia México. En México está más o menos entre el 44 y el 46, y en México crea un nuevo centro de estudios llamado Antonio Francisco Lisboa, en honor a un escultor afro-brasilero. Y allí Zapata Olivella se propone rescatar, dignificar el papel de los habitantes afro-latinoamericanos. Pasa Zapata Olivella a Estados Unidos, vive el racismo en Estados Unidos y en el 47 retorna a Colombia y funda el Centro de Estudios Afrocolombianos. Es la primera vez que en Colombia aparece la palabra afrocolombiano. Durante mucho tiempo creímos que había aparecido con la Constitución de 1991, pero es en 1947 cuando se utiliza por vez primera la palabra afrocolombiano y es introducida por estos estudiantes, escritores de las costas Pacífica y Caribe. ¿Y qué es ese Centro de Estudios Afrocolombianos? Es el interés de varios de estos intelectuales para que en el Instituto Etnológico Nacional, fundado en 1941, se empezara a estudiar lo negro. Y aquí aparece nuevamente nuestro personaje. Aquí aparece nuevamente José Padilla. Comparto un apartado de una entrevista que concede uno de los integrantes del miembro consultivo del Centro de Estudios Afrocolombianos. Me refiero a Diego Luis Córdoba. Diego Luis es un abogado nacido en Chocó, se forma inicialmente en Antioquia, posteriormente pasa a la Universidad Nacional de Colombia, allá culmina sus estudios de Derecho y desarrolla una trayectoria política importante que lo lleva a ser congresista del país en múltiples oportunidades y además de eso participa activamente junto con otros intelectuales de la costa pacífica en la transformación del Chocó de intendencia a departamento. Él junto a varias figuras logran la transformación de
ese territorio en departamento. Pero para lo que nos compete en el día de hoy en cuanto a José Padilla, si uno observa la manera en cómo Diego Luis Córdoba se refiere a José Padilla y la manera como ha sido construida la nación colombiana, entendemos un poco la manera en cómo ha cambiado la forma de entender y de rememorar a Padilla. Y voy a leer un apartado que está allí en este texto, y es el que tiene que ver con la segunda columna. Esta es una entrevista que Diego Luis Córdoba concede a Manuel Zapata Olivella y es publicada en la revista Cromos de Colombia en 1947. En la parte final de la segunda columna, Diego Luis Córdoba viene hablando de algo que es importante y señala que aunque a los habitantes negros de Colombia se les ha obstaculizado el desarrollo de sus potencialidades, va a señalar que desde mucho tiempo atrás han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la nación colombiana. Y él lo dice de manera clara, no de ahora, sino de tiempo atrás, con Padilla y Robles, ese Roble que está allí, que pertenece también al departamento de La Guajira, los negros colombianos han sabido contribuir con las formas más decisivas en la estructuración de nuestro pueblo. Nada más justo, pues, que hoy un grupo de intelectuales y científicos se den a la tarea de exaltar su obra desprovistos de todo prejuicio racial. Entonces, si ustedes observan, ya acá hay una recordación, una rememoración de Padilla que no está estilizada, que no niega su condición o su estatus o su origen racial, sino que por el contrario lo reivindica, y lo reivindica de una manera positiva, no de una manera despectiva, no de visiones llenas de prejuicios, sino exaltando el papel definitivo que ha jugado en la construcción de la nación colombiana. Entonces, he señalado todo esto a partir de la presencia de Padilla en el Museo Nacional y la presencia de Padilla y su figura en el Centro de Estudios Afrocolombianos, para señalarles que es necesario a día de hoy seguir disputando los significados que le otorgamos a figuras como José Padilla. ¿Cuál es el lugar que debe ocupar dentro de la memoria histórica nacional? Y llamo la atención sobre algo. Si ustedes observan estos cuadros que están aquí, creadores de la historia, es llamativo que esté Roble, Martin Luther King, Nelson Mandela. ¿Cuál es el lugar de Padilla allí? ¿Por qué Padilla no está, cierto? Hay que insistir en eso. Ustedes lo hacen bien. Yo veo que hay parques, hay escuelas, hay bibliotecas con el nombre de Padilla, pero es necesario insistir en los distintos escenarios, en recordarlo, en recuperarlo desde esta centralidad. Entonces, la invitación es a seguir disputando el lugar de Padilla en la memoria histórica de Colombia, exaltarlo como la figura central que fue, como la figura clave que es en la construcción de la República, y llevar esos significados no solo a espacios como La Guajira, sino a distintos espacios de la geografía nacional. Muchísimas gracias.